Y son las 7 en punto. Aquí en el nuevo estudio, como ustedes pueden ver, no estamos transmitiendo por medio del estudio de Radio Aroma Natural, pero la información va a venir. Tenemos otro estudio comienza un día nuevo, quiere decir empezar una nueva día, y son las 7 en punto. Ese es una nueva semana con el Señor, el lunes 30 de agosto. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. El río de Dios está sobre ti, recibe. Levanta tus manos y adórame. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en ti.
te formase, yo te separé, te conocí antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones esperan por ti, corazones anhelan oírte. Nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos. Aún así te quiero usar. Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo. Borro tu pasado, te llevo a mi futuro. A donde te envíe, irás. Todo lo que diga, dirás. Mis palabras están en ti. No temas ni mires atrás. Yo sé que tú eres capaz. Por eso te escogí, por eso estoy en ti. Nunca te olvides que yo estoy en ti. Y bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Te escogí para avergonzar los sabios. Te escogí para avergonzar los fuertes. Te escogí, tú eres mío, eso nunca cambiará. Tú siempre serás un profeta de Dios. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Padre nuestro, gracias por otra nueva semana. Bendiga a cada sintonizante de este programa, bendígales ricamente, bendiga sus casas y sus familias y todos los suyos. Pedimos oración para los que están enfermos en esta nueva semana y reprendo cada maleza y cada dolor.
y tomo la autoridad sobre cada enfermedad en el nombre de Cristo. Te pido consuelo para cada quien que empezó esta nueva semana con tristeza. Y muy en especial quiero orar para sanación para la familia Dovale en Utrecht, la familia Herrera en Kampen, la familia María en Nieuwegein. También para el señor Amirko Winkler y Janine Martina en Utrecht. Y te pido la bendición para la señora Mireya Natale y su familia en Caracas, Venezuela. Obra poderosamente esta noche a través de este programa, y todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se alegra la creación, en luz rodeado está, la oscuridad se va y tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Toda la eternidad en sus manos
Sí, nuestro Dios es muy grande. Un saludo para la familia Johanna. Un saludo también para Orlando Ubilla en Madrid. Y saludos también para Roche Celeste. Para ustedes tengo la próxima canción.
y santo es nuestro Señor. La próxima canción la voy a dedicar especialmente a la gente de Utrecht, para Ivy Richards, para Mirko Winkler, para Sharaska Richards y también para Gladys Koch. Y para ustedes he seleccionado la próxima canción. Todo ojo le verá, todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará. Vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. El que ha de venir vendrá, el que ha de venir vendrá. Su cumplimiento está cerca ya, su cumplimiento está cerca ya. Y viene las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, y se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. Vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. Y viene todo ojo le verá, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Nubes montado en un caballo blanco, todo ojo le verá, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Nubes montado en un caballo blanco. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí
y no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Para la familia Shakutu en La Haya, para la familia Ursulita en Rotterdam, Amarellis de Asset y Iván Félida. Tengo la próxima canción.
la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Vamos a dedicar especialmente a Pastor Antonio Herrera y su esposa, también a Geraldo Valle y toda la familia de Valle, y les deseo una pronta recuperación. Tú has venido a la orilla, no has buscado sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, sonriendo,
espera, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sí, qué preciosa canción, Pescadores de Hombres. Bueno, la próxima canción la voy a dedicar en especial para Tito Plata, también para Patricia Iglesias, para Romando Molina en Bonaire. Y la voy a dedicar también a Armando Rincón y Jesse Perrota. Y muy en especial, porque es su canción, la voy a dedicar a Alejandra y Marco van der Linden. Para ustedes tengo la próxima canción. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo
del Señor. Y sí, tengo uno más que la voy a dedicar a Ronchi, Magali, Richards, Farrenia y Yuri Yanga y todos los niños. Lo voy a dedicar también a Shirley Soleyana, Cedric y Geraldo Soleyana y toda la familia Soleyana. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Me rodeaste de riquezas, me llenaste de esperanza. Todo lo que yo he logrado es porque en ti tuve confianza. Hoy le dejo ver al mundo mi manera de ser. Les digo que hablo contigo y no lo pueden creer. Escuche la voz que viene del cielo. Escuche la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, bueno, bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Con lo que llevo vivido, hasta ahora voy ganando. No hago ruido ni alboroto, con mis hechos voy hablando. Si me miras a los ojos, podrás ver mi corazón. Podrás ver que yo no miento cuando hablo de Dios. Escuche la voz que viene del cielo. Escuche la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuche la voz que viene del cielo. Escuche la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, bueno. Es la voz de... Sí, escuché la voz que viene del cielo. Mientras que vamos a preparar el mensaje de hoy, voy a poner una canción. Y voy a dedicar esta canción a todos los padres y futuros padres que están sintonizando este programa. Tienen que escuchar muy bien a la letra. La letra es muy preciosa y es muy profundo.
No voy a decir más. Solamente escucha muy bien la letra de esta canción. Esa canción se llama ¿Dónde estás? Es una canción de Alex Zurdo. Cuando me miro al espejo, veo tus rasgos, veo tu reflejo. Mamá se sorprende de lo mucho que me asemejo a ti, querido ser, que siempre te mantienes lejos y que solo envías cartas cuando otro año festejo. Sé que trabajas mucho y por eso no me quejo, aunque en ocasiones me hacen falta los consejos, pues he tenido dudas en temas que son complejos y como voy creciendo no sé cómo los manejo. No sé qué decidir, pero mamá se ha esforzado en enseñarme el bien para no andar equivocado. Honestamente no sé cuánto tiempo haya pasado desde que no te veo, ¿por qué no me has visitado? Hace días me dijiste que vendrías a buscarme. Estaba muy contento, qué forma de ilusionarme. Tenía planeado correr hasta ti para abrazarte, pero me quedé dormido porque tú nunca llegaste. ¿Dónde estabas? ¿Será que fue la misma situación? Cuando me quedé esperando en mi primera graduación, cuando estuve enfermo esperándote y pasaban horas, pero no, nunca llegaste. Mi madre se quedó sola y aturdida, pero ella nunca se da por vencida. Prefiere no comer para que yo tenga comida. Y no sé si escuché bien la otra vez que tú llamaste, cuando mamá te decía ¿por qué nos abandonaste? Yo no te busco y no tengo tu atención. ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu hijo, carente de tu amor. ¿Dónde estás? No sé si será cierto, ojalá sea un rumor, que no fui planeado, solo el resultado de un error. Pero siempre piensa que llevo tu sangre y tu color, que quizás fue un accidente, pero necesito amor. Sí, sé que te esfuerzas y tratas de suplirme todo lo que necesito para comer y vestirme, pero no sé si entiendes cuál es mi necesidad, que no es la mensualidad, sino tu paternidad, tu cariño, tu afecto, tu regaño lo incorrecto. Yo sé que no eres perfecto y que tienes tus efectos, pero te fuiste cuando yo llegué y me disculpas, pero no pedí llegar, ¿acaso tuve la culpa? Yo quería verte a ti jugar conmigo en el canasto, se supone que eras tú y que no fueras un padrastro. Termino esta llamada y antes de mi despedida te doy gracias por ser vida de mi vida. No te busco y no tengo tu atención. ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu hijo, carente de tu amor. ¿Dónde estás? Si te llamo, te busco y no tengo tu atención. ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu hijo, carente de tu amor. ¿Dónde estás? De la A la Z, a la Z. Tener un hijo es una gran bendición que muchos quisieran tener, pero no todos pueden. Tú que fuiste parte de esa gran bendición, aprovecha el tiempo e instrúyelo en el camino correcto, tomando como ejemplo al mejor padre del mundo, Dios. Sí, esta canción se trata sobre la responsabilidad que nosotros los padres tenemos. Qué bella canción. Bueno, estamos preparando el mensaje de esta noche y voy a dedicar, mientras tanto, una canción la voy a dedicar a Juan Ubía en Ecuador. La voy a dedicar también a Rafael Wedefort en Curazao, tía María Natale y toda la familia Natale en Caracas, Venezuela. La voy a dedicar también a tía Viviola, Johnny y Irene en Sueca. Oh día feliz, oh día feliz, cuando Jesús
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Muy buenas noches. Hoy yo me encargo del mensaje espiritual de esta noche. Y Dios puso algo en mi corazón. Y quiero hablar con ustedes, quienes están sintonizando este programa, sobre aquello que Dios puso en mi corazón, cuál es el camino de la salvación. Los últimos días nos llegaron imágenes horribles desde Afganistán. Pudimos ver una cola de gente huyendo para rescatar sus vidas, tratando de llegar al aeropuerto internacional de Kabul. El aeropuerto internacional de Kabul tiene diferentes entradas. Pero en el caos que surgió después de la caída de la ciudad, las entradas del aeropuerto fueron cerradas, menos uno. Había solo una entrada, por la cual la población de Afganistán pudo tratar de escapar del Talibán. Para escapar del Talibán, solo había una forma de llegar al aeropuerto. Un solo camino que llevaba a la posibilidad de una esperanza de vida. De una esperanza para volver a empezar de nuevo. Un solo camino, pero un camino de caos, de peligro, donde grupos diabólicos atacan alegremente a las personas que tratan de salvar sus vidas. Y para llegar al reino de Dios, también hay un camino, solo un camino. Señor, te agradezco por este mensaje. Gracias por la inspiración, gracias por darme las palabras. Que sean tus palabras que van a tocar a los corazones de cada uno, quien está sintonizando este programa, quien está oyendo ese mensaje. Da a cada sintonizante sabiduría y buen comprendimiento de tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Tu palabra da vida, tu palabra es la vida. Y todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Primeramente les quiero hablar sobre el camino que debemos caminar para nuestra salvación. Igual que el camino que conduce al aeropuerto internacional de Kabul, así también es el camino que conduce al reino de Jehová. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, Jesús explica a los discípulos sobre el camino que conduce al reino de Jehová. Entren por la puerta estrecha.
La puerta que conduce a la perdición es ancha y el camino fácil, y muchos son los que pasan por ellos. En cambio, es estrecha la puerta y angosto el camino que llevan a la vida, y son pocos los que los encuentran. La palabra nos enseña aquí que en el mundo espiritual, al fin solo habrá dos caminos. Un camino que es fácil, ancha, y que lleva a una puerta ancha, por donde uno puede entrar fácilmente. La palabra dice aquí que muchos escogen por este camino, por la facilidad y rapidez para caminar. Y cuando uno camina por este camino, no tendrá problemas. Pero, dice la palabra, este camino no llevará a la vida, sino a la perdición. Por ese motivo no vas a tener obstrucción, no vas a tener ataques, porque estás andando rumbo para la perdición y el contrincante no va a hacer nada. Pero el otro camino, a cambio, es un camino muy difícil para encontrar. Y la palabra dice que pocos lo van a encontrar. Y una vez que la haya encontrado, descubrirás que no es un camino ancha, pero muy angosto, un sendero y que lleva a una puerta estrecha. Tenemos que estar conscientes hoy que no hay otro camino para llegar al reino de Jehová. Y nunca habrá un otro camino. En el libro de Hechos podemos leer que Pablo tuvo que someterse a muchas pruebas y tribulaciones para poder llevar la palabra a los gentiles. Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. Después de predicar el evangelio en Derbe y ganar muchos discípulos, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, donde fortalecieron a los discípulos y los animaron a seguir firme en la fe. Les decían que era necesario que entraran al reino de Dios después de pasar por muchas tribulaciones. Y el último versículo es muy importante. Pablo estaba consciente que solo después de pasar por muchas tribulaciones uno puede entrar al reino de Dios. Solo pasar por tribulaciones en el camino que lleva a la puerta para entrar al reino. Después de pasar todas esas tribulaciones, uno puede entrar. Nuestra salvación exige que pasamos por pruebas que quizás parece muy difícil, innecesario, molestoso, pero Dios los permite para fortalecernos, para darnos el buen carácter. Y seguidamente les quiero hablar sobre rendirse en el camino. Ahora sabemos que el camino para la salvación no es una trayectoria fácil. Y hay un mal comprendimiento bajo cristianos, que desde el momento que subimos el camino de la salvación, solo debemos tener confesiones positivas. Pero es erróneo. Tener solamente confesiones positivas quiere decir que solo debemos tener milagros en nuestras vidas. Que todo tiene que ir a nuestro favor.
que al momento que oramos, Jehová nos escucha de inmediato. La vida se tinta de rosa, pero la realidad es diferente, muy diferente. Porque al momento que empezamos a caminar el camino de la salvación, el sendero, el camino angosto, van a venir ataques sobre nuestras vidas. Vamos a experienciar contratiempos. A veces nos vamos a encontrar en una tormenta. Otras veces nos vamos a encontrar en un desierto espiritual. Habrá momentos en los cuales estaremos a punto de renunciar. El camino, el sendero que nos lleva al reino de Jehová no es fácil. Y tenemos un contrincante que nos quiere robar de solamente una cosa. La cosa que necesitamos en el camino. ¿Cuál es la fe? Job era un hombre simple, perfecto en los ojos de Jehová. Pero Job también tenía que caminar ese sendero. Job también tenía que pasar por las pruebas. Él también tenía que enfrentar pena y tristeza en su vida. Y Job tenía un dilema. A un lado, él tenía la convicción en su corazón que Jehová, que Dios sabía de su sufrimiento. Al otro lado, él estaba intentando, pero no pudo alcanzar la presencia de Jehová en los momentos más difíciles. Leamos Job capítulo 23, versículos 3 y 8. Si supiera yo dónde hallar a Dios para acudir a su trono y hablar con él ahí. Pero en vano trato de hallarlo. Lo busco por aquí, lo busco por allá y no puede hallarlo. Job tenía una batalla. Y la batalla de Job es la misma batalla que llevamos cuando nos encontramos en el sendero que nos lleva a la puerta para entrar al reino de Dios. Y necesitamos una cosa cuando nos encontremos en el sendero, y esa es la fe. Porque mientras que mantenemos la fe y creemos que Dios realmente nos ama y nos fortalecerá en nuestros momentos más débiles, entonces usted y yo, nosotros, podremos lograr cruzar el camino que nos lleva al reino de Dios. He hablado sobre el camino de la salvación. En la ilustración hablé de Kabul, que tiene solo un camino abierto que conducía al aeropuerto internacional. Era un camino peligroso. Había malandros. El talibán estaba ahí para vigilar. Y había un otro grupo guerrillero también con intención de matar a la gente. Nosotros pudimos ver las imágenes de la bomba que explotó. Era un camino que no era fácil. La caminata para el aeropuerto no era fácil, era terrible. Pero si lograrás llegar a la puerta del aeropuerto, tenías un chance de escapar y empezar una nueva vida. El camino de la salvación es igual. El camino de la salvación es un sendero. No es ancha. Tampoco es un camino fácil.
tendrás pruebas en el camino. Pero al final de ese camino, te espera la puerta estrecha, detrás de la cual Dios te recibirá, donde hay paz, donde existe la vida eterna. Si escoges para caminar ese camino, es importante para mantener la fe y perseverar. Quizás has escuchado este mensaje y el Espíritu de Dios tocó tu corazón. Quizás nunca antes has tenido un encuentro con su Hijo Cristo Jesús. O quizás una vez has tenido una relación con Cristo, pero ahora no más. El Espíritu de Dios tocó tu corazón y tú sabes que si Cristo se presenta en este momento, tú no tienes el boleto, el ticket, para que Él te pueda llevar al cielo. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde para pedir a Cristo para venir en tu vida, para darte el perdón, para que recibas la salvación prometida, para que recibas la vida eterna. Nunca es tarde. Y si me permites, quiero orar esta noche contigo. Una pequeña oración. Una oración de convertimiento, por la cual tú dices a Cristo: hoy me entrego en tus manos. Libérame. Cómprame libre con tu sangre preciosa. Si me permites, voy a orar contigo esta noche. Solo tienes que repetir mis palabras. Señor Jesús, me presento ante ti. Sé que te he fallado, pero estoy arrepentido. Te pido, ven en mi vida. Dame un nuevo corazón. Y lávame con tu sangre preciosa. Y haz de mí una nueva creación. Dame un nuevo corazón, en la cual tus mandamientos están grabados. Sáname. Restáurame. Y te prometo que desde ahora, desde este momento, yo voy a seguir a usted. Amén y amén. Si Dios te ha tocado y has orado esa oración conmigo, envíanos tu testimonio. Toma contacto con nosotros, porque nosotros queremos darte más información y queremos guiarte en el nuevo camino que ha abierto para ti. Y tu testimonio abrirá puertas para otros. Fue un honor y placer para ministrar a ustedes. Gracias por escuchar. Hasta la próxima vez.
música. Y ahora te canto en bachata. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como no se imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, pero su luz ahora a mí me guía. Y yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito. Yo creía que las cosas eran fáciles, yo pensé. Y mi madrecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Hoy me doy cuenta que Dios siempre me contemplaba. Por eso ahora mi vida es distinta. Ahora camino por fe y no por vista. Y yo te digo, amigo, mi hermano, la vida en Cristo es mucho mejor. Las cosas del mundo son perecederas, pero Cristo te da la vida eterna. Y solo quiero que entiendas, mi hermano, que solo Cristo te da de su amor. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como no se imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, pero su luz ahora a mí me guía.
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Soldado de guerra. Rey, soy un soldado, amén. Soldado de Cristo, amén. Muy bien armado, amén. Y protegido, amén. Traigo mi espada, amén. De doble filo, amén. Pues su palabra, amén. Llevo conmigo y soy un soldado. Soy soldado del Padre y del Hijo. Soy soldado de su Santo Espíritu. Soy soldado de voz y trompeta. Aleluya, soldado de guerra. Hey, soy un soldado, amén. Lucho en ciudades, amén. Contra tinieblas, amén. Y potestades, amén. Soy un soldado, amén. De testimonio, amén. Hoyos serpientes, amén. Y ato demonios en el nombre de Cristo soy. Soldado del Padre y del Hijo. Soy un soldado. Soy soldado de su Santo Espíritu. Y tú eres soldado. Soy soldado de voz y trompeta. Aleluya, soldado de guerra. ¿Cómo? Hey, soy un soldado, amén. Hombre de milicia, amén. Con la coraza, amén. De su justicia, amén. Soy un soldado, amén. Soy un ungido, amén. Rompo ataduras, amén. Del enemigo, en el nombre de Cristo soy. Soldado del Padre y del Hijo. Soy un soldado. Soy soldado de su Santo Espíritu. Y tú eres soldado. Soy soldado de voz y trompeta. Aleluya, soldado de guerra. ¿Cómo? Soy un soldado, tú eres soldado, soy soldado del Padre y del Hijo. Ya lo ves, soy soldado, muy bien armado, soy soldado y protegido, soy soldado de su Santo Espíritu. Otra vez, soy soldado, traigo mi espada, soy soldado de doble filo, soy soldado del Padre y del Hijo. Pero te digo que yo soy soldado, su palabra, soy soldado, traigo conmigo, soy soldado de su Santo Espíritu. Coge tu espada, amén. La victoria es nuestra, amén. Da un grito de guerra, un grito de guerra. Coge tu espada, amén. La victoria es nuestra, amén. Da un grito de guerra, un grito de guerra. Soy un soldado, muy bien armado, soldado de su Santo Espíritu y protegido. Soy soldado de voz y trompeta. Aleluya, soldado de guerra. Ya lo ves, soldado del Padre y del Hijo. Soy un soldado, soy soldado de su Santo Espíritu. Y tú eres soldado, soy soldado de voz y trompeta. Aleluya, soldado de guerra. Soy soldado. Sí, soy soldado. La próxima canción la voy a dedicar déjame ver, a Mama Lid y tía Erna. La voy a dedicar también a la familia Elka Bonifacia, la familia Petronella. Jean, saludos. La voy a dedicar también a Natalie Koeman, Adorable Salas, Natalia de Hon y toda la familia de Hon. ¿Ya? En Vianen. Y la voy a dedicar también a Isaac y María Eugenia.
tropical. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. No, y no me lo dio. No, y no me lo dio. No, y no me lo dio. No, ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tienes tú, el mundo no te lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tienes tú, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tiene Tita, el mundo no se lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Dame el gozo, tú sabes. Y este gozo que tenemos nos lo dio papá. Lo tiene Elizabeth, lo tiene Josué, lo tiene Yarimba. Yaciel también lo tiene. Bueno, seguimos el gozo, tú sabes. Hay el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Hay el gozo que tengo yo, el vicio no me lo dio. Hay el gozo que tengo yo, la bebida no me lo dio. Hay el gozo que tengo yo, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Y ahora todo el mundo con la mano arriba, alabando a Cristo y haciendo el grito de guerra. Ay, que yo estoy loco. Por Jesucristo. Estamos locos. Por Jesucristo. Loco, loquito, loco. Y loco por Jesucristo. Loco, loquito, loco. Y loco por Jesucristo. Esto es fruto de la vid, la iglesia más activa. Esto es fruto de la vid, la iglesia más activa. Si dices que tienes gozo, a Dios tiene que adorar. Si dices que tienes gozo, a Dios tiene que adorar. Ahora todo el mundo tiene que adorar a Dios. Tiene que adorar, tiene que alabar, tiene que adorar, tiene que alabar, tiene que adorar, tiene que alabar. Bueno, yo no sé qué clase de gozo tú tienes, pero mi gozo, ¿sabe quién me lo dio? ¿Y 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 quién me lo dio? Dame el gozo. Te lo dije, llegó la unción con canción. Bueno, y el gozo sigue. Y te lo digo una vez más. Escucha. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ajá, así es. El gozo que tenemos no es del mundo, la tenemos del Padre. Así. Bueno, tenemos un sintonizante que no comprende el español, pero eso no importa. Vamos a dedicar una canción especialmente para ella. Especial para Elvi. Tengo la próxima canción. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. La dedicamos también a Jan Clarice Huytema y toda la congregación de La Puerta en Utrecht, Amsterdam Noord y Kamp. Tu amor me hace fuerte. Te llamo, te digo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te digo,
a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Por lo que hiciste allí, que diste tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces lo que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo del calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das. De tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Hey, de la A a la Z, Alex Zurdo, Funky, Y especialmente para Sidney La Cruz, Mimi Carolina, Gladys Carrasco, la próxima canción. Y cómo me duele estar despierto y no poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás. El tiempo pasa y todo cambia y lloro de soledad y el miedo que llevo en el alma. De repente ya no está, que las sonrisas se han marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocer, voy a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, es como aquel sentimiento, la decisión de amar. Al taller del maestro vengo. De aquellos días que hizo frío
brilló, el sol no apareció cuando el talento no lo es todo. El silencio vale más que 1000 palabras sin sentido. Una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿Qué sirve mi cantar? ¿Pa' qué la fama y las estrellas si el maestro aquí no está? Si contigo no quiero estar. Óyelo. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma al remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, es como aquel sentimiento, es la decisión de amar. Allí, ahí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo. Oye maestro, mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo. Aquí estoy, carpintero. Ven que en el taller te espero. Que en el taller me esperarás y me renovarás. Ven que en el taller te espero. Oye maestro, muchas gracias por tanto, señor. Richard López, tu servidor. Óyelo. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma al remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, es como aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo. Hoy, hoy, amanecer con la textura suave y fresca de tu voz y en tus ojos ver que no se apague el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Ahora yo vivo contento pues tu paz cambió mi ser, y la tristeza vuela en ganas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. ¡Ay, Dios mío!
quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y especialmente para Kenny María Olivares. De esta canción. ángel de Dios yo vi en un sueño que con nubes se escribía en el cielo, busqué en mi rostro. También vi una luz que brillaba y una voz fuerte que pregonaba: yo vengo pronto. Yo en ese sueño estaba vestido con vestiduras de lino fino y una corona. Y también vi un gran trono blanco donde estaba sentado aquel santo Rey de la gloria. Y me dijo: siervo mío, dile a mi pueblo que despierte de ese sueño, porque los días son malos. Cuéntale que está muy pronto mi regreso, dile que ya estoy, que vuelvo, pa' que estén preparados. Cuéntale que está muy pronto mi regreso, dile que ya estoy, que vuelvo, pa' que estén preparados. Miguel, escucha pueblo, así dice el Señor, conviértete de todo corazón, porque no quiero que nadie se pierda. Miguel, que se firme como el monte de Sión, que guarden la ley que os he escrito yo. Porque muy pronto yo iré por mi iglesia. Dile que los amo mucho, que tengan paciencia, porque estoy que regreso. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho y enseguida desciendo. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho y enseguida desciendo. Diles. El ángel me dijo: ven y mira. Y vi una ciudad con calles lindas, llenas de luz. Pude contar 24 ancianos que día y noche dicen: santo, santo, santo eres tú. Tuve miedo y me dijo: no temas, porque yo soy el alfa y el omega, principio y fin. El que estuvo muerto y ahora vive, tu Dios por los siglos de los siglos, pon tu fe en mí. Y me dijo: muchos están en pecado,
los que espíritus contristados, diles que se arrepientan. Muchos la mirada de mí la han quitado, otros camino han tomado, diles que se devuelvan. Muchos la mirada de mí la han quitado, otros camino han tomado, diles que se devuelvan. Diles que lloro mucho cuando hacen el mal, que guarden una vida en santidad, porque para ellos tengo bendiciones. Diles que con valor pasen el desbordar, que yo con ellos siempre voy a estar. Que no me aparten de sus corazones. Dile que los amo mucho, que tengan paciencia, porque soy que regreso. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho y enseguida desciendo. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho y enseguida desciendo. Dile que los amo mucho, que tengan paciencia, porque estoy que regreso. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho y enseguida desciendo. Que cada vez que me alaban. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Que no se vayan, en el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él las llevó allá en la cruz, dice la palabra, y le puso en pie la nuca la misma muerte. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. Y él acabó con la fiebre, presión baja y presión alta, con la gripa y la diabetes, el tétano y la malaria, el colon cuando se crece, el sida y la hidrocefalia. Tumores donde se encuentren, se curan por la palabra. Tumores donde se encuentren, se curan por la palabra. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Te cura del cáncer y la pulmonía, te pone más gordo si es que estás muy flaco. El colesterol, la bronconeumonía, dolor en las piernas y dolor en los brazos. No interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va. Ya sea el reumatismo o la hernia umbilical, la artritis o la parálisis cerebral. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Que no se pueden ver, simplemente porque están en el alma, pero que el Señor Jesús puede curarlas también, porque frente no hay enfermedades que valgan. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser, quedas como si no hubieras tenido nada. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser, quedas como si no hubieras tenido nada. Y Él te cura de los celos, el egoísmo y de la envidia, te quita cualquier complejo que tú tengas
tengas en la vida, lo que no ves en tu espejo, cuando todos los días te miras, la angustia y el desespero, el engaño y la mentira, la angustia y el desespero, el engaño y la mentira. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo, ven, pruébala y enseguida, vas a ver los resultados, ven, pruébala y enseguida, vas a ver los resultados. Quita la tristeza, el odio y el rencor, la sed de amargura y la hipocresía, infidelidades de tu corazón, y también te cura la chismosería. No interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va, la desilusión enseguida se va, y también te cura de la terquedad. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo, ven, pruébala y enseguida, vas a ver los resultados, ven, pruébala y enseguida, vas a ver los resultados. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo, ven, pruébala y enseguida, vas a ver los resultados, ven, pruébala y enseguida, vas a ver los resultados. Jesús es la medicina. Y vamos a finalizar, son casi las 9 de la noche aquí en el estudio. Eso quiere decir que vamos a finalizar muy pronto. Vamos a tener una transmisión muy especial para Venezuela y Colombia. Vamos a hacer oraciones, vamos a traer mensajes especialmente para los habitantes de Venezuela y Colombia. Y ya, me queda solamente un saludo para Mariela, para Faruk, Rebeca, Aaron, y también un saludo para Mila y Bertes. Y vamos a finalizar con alístate, porque Cristo viene. Alístate, Cristo viene. Mañana desde las 11 hasta la 1 tenemos Sheila Solellana, mi hermana en Cristo, con Comenzar un día nuevo con el Señor, con música cristiana, con mensajes, testimonios y mucho más. En Latinoamérica será de
de 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Para Cristo, grita, canta aleluya nuestro Dios. Y para mí era solamente el momento de despedir. Michelle también va a despedir. Vamos a despedir de ustedes. Fue un placer, fue un gozo ministrar a ustedes, seguirles esta noche. Hasta la próxima semana. Cuídense, que Dios le proteja y que Dios le cuida. Chao, chao. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Canta aleluya nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo. Grita, canta aleluya nuestro Dios. Vamos todo el mundo, conmigo. Y salta, dando vueltas